El Corusio quiere poner mañana fin a la estadística negativa que tiene en sus visitas al estadio de Pasarón, en donde no ha sido capaz de ganar en las 12 ocasiones en las que ha jugado en Segunda División B. 7 victorias granates y 5 empates incrementan las ganas de los jugadores verdes por acabar con ese balance. Pero independientemente de acabar con rachas negativas, el Corusio necesita sumar los 3 puntos para comenzar a escapar de la zona baja de la clasificación, en donde ocupa el 15º puesto. Cierto es que la igualdad que reina en el grupo permite dar un salto en la clasificación con 3 puntos, que son los que los jugadores entrenados por Gonza buscarán mañana en Pontevedra. El equipo cerró la preparación del partido en la mañana de hoy en las instalaciones de Fragoselo. Gonza citó a todos los jugadores en Pasarón, en donde facilitará la lista de 18 convocados, en donde nos esperan grandes sorpresas. Bueno, Jacobo, empezamos 2 semanas de derbis, de esos de los que os gustan a los jugadores, ¿no? Sí, creo que al final, al haber tantos equipos gallegos, pues sí que tenemos bastantes derbis esta temporada. Son partidos especiales, pero son igual de importantes que cualquier partido. Son 3 puntos más que tenemos que ir a por ellos. 3 puntos importantes también, sobre todo tal como está la clasificación, ¿no? Sí, estamos viendo que está muy ajustada, que si encadenas un par de victorias, 2 o 3 victorias seguidas, pues te pones en la zona alta, pero es cierto que cada partido es muy difícil y que tenemos que ir con todas nuestras armas, intentar minimizar las armas del rival a Pontevedra y sacar un resultado positivo de allá. Oye, las cosas no se están haciendo mal, sin embargo nos falta el gol, ¿no? Es lo que marca la diferencia en el fútbol. Sí, lo que dices, ¿no? Nos están haciendo mal, pero es verdad que los resultados no nos están acompañando. Es cierto que no llevamos un bagaje ofensivo como nos hubiera gustado, pero creo que estamos trabajando durante todas las semanas para intentar mejorar ese aspecto. Oye, Pontevedra, no es un partido normal, siempre hay una rivalidad extra entre Corusio y Pontevedra, ¿no? Sí, siempre, al final los equipos gallegos siempre tienen nuestra pequeña rivalidad porque nos conocemos entre nosotros, hay muchos jugadores gallegos y al final somos unos equipos que están muy cercas en cuanto a distancia. Pero bueno, ya te digo, es un gallego de la categoría, es un partido especial, jugamos en su casa, pero nosotros somos conscientes de que podemos sacar algo positivo. Un partido, Jacobo, que se va a resolver por pequeñas cosas. Sí, ya estamos viendo, ¿no?, que cualquier partido son resultados muy ajustados, que se deciden por pequeños detalles y este no va a ser un partido diferente, ¿no? Creo que va a ser un partido muy igualado, donde cada uno va a intentar neutralizar al rival y aprovechar sus armas y creemos y pensamos que tenemos que aprovechar nuestras armas y que el resultado sea a nuestro favor. Oye, personalmente ya para acabar, ¿cómo estás? Bien, esta semana estuve un poco cargado, pero bueno, con ganas de intentar ayudar al equipo, de sacar un resultado positivo y que suban los ánimos, que creo que estamos trabajando muy bien como para los puntos que llevamos. Jacobo, gracias y suerte mañana. Gracias, Raúl. Bueno, Gonza, derbi por todo lo alto, el de mañana en Pasarón, ¿no? Sí, partido bonito, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo está el equipo? Porque el fin de semana pasado con Salamanca se hizo un buen partido, faltó el gol únicamente. ¿Cómo ha sido la semana de trabajo? Muy buena. La verdad es que es eso, seguimos insistiendo en esas situaciones, tenemos que ser conocedores de que tenemos que intentar hacer más ocasiones para tener más opciones de hacer gol, pero sobre todo ser mucho más eficaces, porque yo creo que ya no es cuestión de ocasiones, sino de la eficacia que tengamos de cara a portería rival. Oye, siguen pasando las jornadas y la clasificación sigue apretadísima, nadie se escapa. Yo creo que va a ser así hasta final o hasta dentro de mucho tiempo. La verdad es que la igualdad en la liga es máxima, nosotros sabemos que sí, que para nosotros ganar en Pasarón sería muy importante, entonces vamos a luchar por eso. Oye, un partido como estos últimos, que se va a resolver por pequeñas cosas, ¿no? Sobre todo con 2 equipos que os conocéis tanto. Sí, yo creo que ellos más que nada es minimizar el potencial que tienen en ataque, que jueguen lo más lejos posible o juguemos el mayor tiempo posible en su campo para que ellos estén lejos de nuestra portería, y nosotros eso, ser eficaces. Sabemos que en algún momento, pues vamos, cuando entren van a entrar todas, entonces seguir por esa línea porque creo que es la buena y evidentemente intentar abrir antes los partidos para que nos resulte más fácil llevar a cabo el plan.
Gonza, ¿puede ser otro partido un Pontevedra sin Rufo? Bueno, evidentemente yo creo que Rufo pues para ellos es un jugador muy importante, pero la plantilla que tiene el Pontevedra pues hace que yo creo que lo puedan suplir con muchas garantías. Evidentemente es un jugador con mucho gol, es un jugador muy peligroso dentro del área, pero el que entre pues yo creo que va a ponerte problemas por otro lado, pero seguramente que te ponga problemas. Entonces yo creo que nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, entonces a eso vamos. Nos estamos acostumbrando a ver un Coruxo que está presionando mucho la salida del balón del rival. ¿Va a ser un poco la tónica del Coruxo de las próximas jornadas? Bueno, nosotros lo que queremos es un equipo que sea agresivo sin balón, que tengamos mucho tiempo el balón, porque eso significa que el equipo rival no lo tiene, y a partir de ahí intentar hacer las mayores ocasiones posibles. Parte de eso, de ser muy agresivo sin ella, eso es lo que queremos, y sobre todo pues dependiendo del rival pues adaptaremos un posicionamiento u otro, pero la idea es esa. Independientemente de resultados y todo, también es importante acabar un poco con el mal fario que tenemos en Pasarón en las últimas temporadas, ¿no? Sí, también es motivante eso, es motivante que ir a Pasarón y ser capaces de conseguir una victoria, pues a nosotros nos haría mucha falta, y sabiendo que no se nos está dando muy bien en los últimos años, pues aún es más motivante y más ilusionante. Oye, Gonza, ¿cómo ves a los jugadores en estos últimos días en donde se está haciendo un buen fútbol, pero nos falta el gol para definir? Bueno, yo creo que al final los jugadores también se miden mucho por las sensaciones que tienen dentro del campo y por lo que se entrena por las semanas y realmente sale. Evidentemente esto es un juego, sabes que la última zona del campo pues es la más difícil de a lo mejor de acertar, y es el que te da los resultados, pero creo que en área propia estamos mejorando mucho. Llevamos un mes que estamos con mucha seguridad defensiva, estamos concediendo pocas ocasiones de gol, estamos creciendo desde ahí, y la verdad es que esa mejora se ve. Entonces a partir de ahí yo creo que esa confianza la tienen los jugadores. Evidentemente de cara a gol sabemos y estamos trabajando en que tenemos que ser más eficaces, porque ya digo, no es generar más, es ser más eficaces de lo que generas. Entonces a partir de ahí pues en eso estamos. Sabemos que en el momento que la metamos pues cogeremos confianza también en ese campo y seremos un equipo mucho más completo. Gonza, gracias y suerte mañana. A vosotros.